Capítulo 5. Equinoccio de primavera, 21 de marzo. Como señala Robert Graves, el Sol se arma a sí mismo en el equinoccio de primavera. La oscuridad y la luz se encuentran en equilibrio, pero la luz va dominando a la oscuridad. Básicamente, se trata de una festividad solar nueva en la vieja religión de la Europa celta y teutónica. Aunque la influencia teutónica, los invasores del solsticio, según Margaret Murray, añadieron Yule y el solsticio estival a los 4 grandes sabbats de los bucólicos celtas. La nueva síntesis adoptó de momento solo 6 festivales. Los equinoccios, dice Murray, nunca se celebraron en Britania, excepto, como sabemos ahora, por parte de los pueblos megalíticos anteriores a los celtas. Véase página 14. Sin embargo, los equinoccios están ahora incuestionablemente con nosotros. Los paganos actuales, casi universalmente, celebran los 8 sabbats y a nadie se le ocurre sugerir que los 2 equinoccios sean una novedad inventada por Gerald Gardner o por los románticos del Renacimiento druídico. Forman parte de la tradición pagana que ha llegado hasta nuestros días, aunque sus semillas aparecieron en el Mediterráneo y germinaron en el terreno de los siglos oscuros junto con otros muchos elementos fructíferos. Los puristas wiccanios, que rechazan todo lo que proviene de la Grecia clásica o Roma, del antiguo Egipto, de la cábala hebrea o de la Aradia toscana, deberían dejar de celebrar los equinoccios. La importación de estas ideas supone siempre un proceso complejo. Por ejemplo, el conocimiento folclórico del equinoccio de la primavera en las Islas Británicas tuvo que venir de la mano de la Pascua cristiana entre los frutos paganos mediterráneos de su equipaje. La principal dificultad a la que se enfrentan los adeptos a la brujería a la hora de decidir cómo celebrar el sábado del equinoccio de la primavera no estriba en que las reminiscencias extranjeras sean de hecho extrañas a las nativas, sino que se superponen entre sí, expresando temas que desde hacía mucho tiempo ya estaban vinculadas a los sábados nativos más antiguos. Por ejemplo, el tema del coito sacrificial en las tierras mediterráneas tiene fuertes vínculos con el equinoccio de la primavera. La siniestra festividad de la diosa frigia Cibeles o Cíbele, que señalaba la autocastración, muerte y resurrección de su hijo, amante, Atis, y que sus fieles celebraban castrándose ellos mismos para convertirse en sus sacerdotes, se celebraba del 22 al 25 de marzo. En Roma, estos ritos se celebraban exactamente donde hoy se encuentra la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. De hecho, en los lugares donde se rendía culto a Atis, los cristianos locales solían celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo en la misma fecha, y tanto los paganos como los cristianos disputaron amargamente sobre cuál de sus dioses era el verdadero prototipo y cuál la imitación. Basándose en la cronología, no debería haber habido disputa alguna, porque Atis vivió en Frigia muchos siglos antes de que Jesucristo, aunque los cristianos esgrimían el incontestable argumento de que para engañar a la humanidad el demonio simuló astutamente falsos advenimientos anteriores al verdadero. La Pascua, la muerte voluntaria de Jesús, su descenso al infierno y posterior resurrección, puede considerarse como la versión cristiana del tema del coito sacrificial, pues el infierno es la visión del monoteísmo patriarcal del inconsciente colectivo, el temible aspecto femenino, la diosa, en el que se sumerge el dios sacrificado como preludio necesario al renacimiento, la terrible experiencia del infierno de Cristo, como se la describe en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, implicaba el rescate de las almas de los justos que a partir de Adán en adelante cayeron dormidos desde el comienzo del mundo y su ascensión al cielo. Despojado de su dogma teológico, esto puede tener un significado positivo, la reintegración de los tesoros sepultados del inconsciente, el don de la diosa,
a la luz de la conciencia analítica, el don del Dios. En tiempos preclásicos y clásicos, la primavera fue una estación especial en que se celebraba una forma de coito sacrificial más amable y positiva que la que supuso el culto de Atis, el hieros gamos o matrimonio sagrado. La mujer se identificaba en sí misma con la diosa, mientras el hombre entraba en contacto con ella a través de la mujer y entregaba su masculinidad sin destruirla, tras lo cual emergía de la experiencia espiritualmente revitalizado. El gran rito, ya sea simbólico o real, es obviamente el hieros gamos de las brujas, y entonces, como ahora, chocaba a mucha gente que no lo comprendía. Para un análisis junguiano en profundidad sobre el hieros gamos, véase Woman's Mysteries de M. Esther Garding. Apartado 1. Los ponentes más salvajes al hieros gamos y todo lo que significaban fueron, por supuesto, los profetas hebreos. Sus invectivas contra el culto a las rameras y la fornicación con dioses extranjeros, que abundan en el Antiguo Testamento, fueron políticas y no étnicas. El culto a la diosa que los rodeaba y al que las familias hebreas ordinarias todavía se aferraron durante los siglos del culto oficial a Yahvé, era una amenaza directa al sistema del patriarcado, que trataban de reforzar, pues a menos que las mujeres fueran pertenencias exclusivas de sus maridos y llegaran vírgenes al matrimonio, ¿cómo podían estar seguros de su paternidad? Y la paternidad incuestionable era la piedra angular de todo el sistema. De ahí la pena de muerte bíblica por el adulterio para las esposas que no eran vírgenes e incluso para las víctimas de violación, a menos que no estuvieran casadas ni prometidas en matrimonio, en cuyo caso debían casarse con el violador. De ahí también la crueldad con la que los hebreos, según la palabra de Dios, masacraron a toda la población de las ciudades de Canaán conquistadas, hombres, mujeres y niños, excepto algunas atractivas vírgenes a quienes la palabra de Dios permitió que secuestraran como esposas. E incluso la reescritura levítica del mito de la creación que sancionaba la superioridad masculina, resulta interesante observar que la serpiente y el árbol fueron ambos reconocidos como símbolos de la diosa. De esta antigua batalla política, el cristianismo, superando incluso al judaísmo y al islam, heredó el odio al sexo, el ascetismo malentendido y el desprecio hacia las mujeres que ha subsistido desde San Pablo en adelante y que todavía está lejos de haber desaparecido. Véase, de nuevo, Paradise Papers, de Merlin Stone. Continuamos. Pero en el norte, donde la primavera llega más tarde, estos aspectos pertenecían en realidad a Beltane, en lugar de a un inadvertido equinoccio, y es Beltane, como se verá más adelante, donde hemos situado nuestro correspondiente ritual de la Casa de Amor. Quizás sea significativo que la Pascua, debido al complejo método lunar para fecharla, refleja la superposición al caer en una fecha posterior al equinoccio y anterior a Beltane. Por cierto, que la Pascua recibe ese nombre de la diosa teutónica Eostre, que, a su vez, probablemente sea otra variante de Ishtar, Astarte y Aset, siendo Isis la forma griega del verdadero nombre egipcio, y los ritos primaverales de Eostre se parecían a los de la babilónica Ishtar, otra parte del equipaje pagano. Si en lo que respecta a la fertilidad humana el equinoccio de la primavera debe inclinarse hacia Beltane, también puede retener el aspecto de la fertilidad vegetal,
por mucho que en el norte señale un periodo diferente. En el Mediterráneo, el equinoccio es tiempo de germinación, en el norte, de siembra. Como fiesta solar, además, debe compartir con los grandes sabbats el eterno tema del fuego y la luz, que ha sobrevivido con fuerza en el folclore de Pascua. En muchos lugares de Europa, sobre todo en Alemania, el sumo sacerdote proporciona el fuego que enciende las hogueras de Pascua en las cimas de las colinas tradicionales, a menudo conocidas localmente como montañas de Pascua. Para otras reliquias de costumbres anteriores de mayor alcance, véase bajo Beltane, página 82. La creencia dice que mientras brille la luz, la tierra será fructífera y los hogares estarán seguros. Como siempre, la gente salta y se obliga al ganado a pasar por encima de las ascuas. El libro de las sombras dice que en esta fiesta el símbolo de la rueda deberá colocarse sobre el altar, flanqueado por velas encendidas o alguna forma de fuego. Así, asumiendo que se trata de uno de los elementos genuinos tradicionales que Gardner recogió, podemos entender que al absorber los equinoccios no nativos en su calendario, las brujas británicas utilizaron el mismo símbolo de la rueda de fuego que también aparece en muchas costumbres folclóricas estivales por toda Europa. Una prueba de que la rueda de fuego solar es una genuina tradición equinoccial y no un mero relleno de Gardner puede encontrarse en la costumbre de llevar el trébol el día de San Patricio, que cae el 17 de marzo. Según la explicación usual, el trébol se convirtió en el emblema nacional irlandés porque San Patricio utilizó un día su forma de 3 hojas para ilustrar la doctrina de la Trinidad. Pero el Oxford English Dictionary dice que se trata de una tradición tardía y, de hecho, la primera referencia impresa al respecto se encuentra en una obra sobre botánica del siglo XVIII. Y el Irish English Dictionary de Dinan, al definir Shamrock, dice que su uso como emblema nacional de Irlanda e, incidentalmente también de Hanover, territorio oriundo de los invasores del solsticio, es posible que sea una reliquia de Trignetra, una rueda o símbolo solar cristianizado. Y añade que la variedad de 4 hojas se cree que trae buena suerte en relación con un signo primitivo apotropaico encerrado en un círculo, símbolo solar o de la rueda. El trébol del día de San Patricio ha quedado identificado en su imagen por el trifolio amarillo menor, Trifolium dubius o minus. Pero en los días de Shakespeare, Shamrock, trébol, se refería a la Aleluya, Oxialis acetosella, y Dinan define Shamrock como un trébol, trifolio o un racimo de hierba verde. El Complete Herbal de Culpeper dice: todas las aleluyas están bajo el dominio de Venus. Así pues, la insignia primaveral de 3 hojas verdes que se lleva en el ojal de la solapa para el equinoccio irlandés nos retrotrae no solo al dios, sino también, a través del criterio actual de la Trinidad, a la triple diosa. Artemis, la triple diosa griega de la luna, alimentada sus siervas con trifolios. Y en cuanto a la buena suerte de los ejemplares de 4 hojas, cualquier psicólogo junguiano y los señores de las atalayas le dirán que el círculo dividido en 4 partes es un símbolo arquetípico de equilibrio y totalidad. La rueda de fuego solar, la cruz celta, el trébol de 4 hojas, el círculo mágico con sus 4 velas cardinales, el jeroglífico egipcio Nut, que significa ciudad, el bollo en forma de cruz de Pascua, la basílica bizantina, todos llevan el mismo mensaje inmemorial, mucho más antiguo que el cristianismo. El huevo de Pascua, asimismo, es precristiano. Se trata del huevo del mundo, puesto por la diosa y abierto por el calor del dios Sol, y la incubación del mundo se celebra cada año en la festividad primaveral del Sol.
Graves, La diosa blanca, página 248 a 49. Originalmente era un huevo de serpiente, y el caduceo de Hermes lleva 2 serpientes copulando, el dios y la diosa, que lo producen. Pero bajo la influencia de los misterios órficos, como señala Graves, desde que el gallo fue el pájaro órfico de la resurrección, consagrado al hijo de Apolo, Esculapio el sanador, los huevos de gallina sustituyeron a los de serpiente en los posteriores misterios druídicos y se pintaron con el rojo en honor del sol, y se convirtieron en huevos de Pascua, huevos cocidos en una infusión de tojo y decorados. Eran echados a rodar por las laderas de las colinas en Irlanda el lunes de Pascua. Stuart escribió en What Witches Do: el equinoccio de primavera es obviamente una ocasión para decorar la habitación con narcisos y otras flores de primavera, y también para honrar a una de las mujeres más jóvenes, nombrándola la reina de la primavera del conventículo, enviándola después a su casa con un ramo de flores. Nosotros hemos conservado esta agradable costumbre. La preparación. Sobre el altar se coloca un símbolo de la rueda. Puede ser cualquier cosa que recuerde la figura solar, como un disco recortado pintado de amarillo o dorado y decorado con flores de primavera, un espejo circular o una bandeja redonda de latón. Nosotros usamos un platillo de batería de 14 pulgadas muy pulido y con un ramillete de narcisos o prímulas en el agujero central. La vestimenta del sumo sacerdote, si la lleva, y sus adornos deben ser símbolos solares. Así son de metal dorados como oro, latón o bronce. El altar y la habitación están decorados con flores de primavera, especialmente las amarillas, como narcisos, prímulas, aulagas o forsythias. Debe haber también un ramillete para ofrecérselo a la reina de la primavera o una guirnalda de flores para su coronación. El caldero está colocado en el centro del círculo, con una vela apagada en su interior. En el altar hay preparada una candela para que la doncella lleve el fuego al sumo sacerdote y una vara fálica. Hay también dispuestas un número de cuerdas igual a la mitad del número de asistentes al acto, atadas juntas por el centro con un nudo sencillo. Si hay un número impar de personas, se añade una unidad antes de dividir por 2. Por ejemplo, para 9 personas harán falta 5 ruedas. Si así se decide, podrá disponerse de un cuenco de huevos cocidos con la cáscara pintada, de rojo o decorados como se prefiera, sobre el altar. Uno por cada persona, más otro para el scythe, u ofrenda a la tierra. Los huevos se repartirán durante la celebración. El ritual. El ritual de apertura procede como de costumbre, pero sin la runa de las brujas. El sumo sacerdote se coloca en el este y la suma sacerdotisa en el oeste, mirándose con el caldero en medio. La suma sacerdotisa lleva la vara fálica en la mano derecha. El resto del conventículo se distribuye rodeando el perímetro del círculo. Apartado 3. Las siguientes palabras son adaptadas por Doreen Valiente a partir de 2 bendiciones escocesas en gaélico del Carmina Gadélica de Alexander Carmichael. Véase bibliografía. Carmichael, que vivió de 1832 a 1912, recopiló y tradujo una rica cosecha de oraciones y bendiciones gaélicas, anotándolas oralmente en las islas y las Highlands escocesas. Como dice Doreen, esta hermosa poesía antigua es verdaderamente paganismo, puro y con un fino barniz cristiano. Los 6 volúmenes de Carmina Gadélica, aunque constituyen un tesoro, son caros.
Afortunadamente, se ha publicado una selección traducida al inglés en libro de bolsillo. The Sun Dances. Véase bibliografía. Las dos fuentes que utilizó Doreen aquí se encuentran en las páginas 231 y 49 del primer volumen de Carmina Gadélica y en las páginas 3 y 11 de The Sun Dances. Carmichael las recopiló de las mujeres de los campesinos de Northwest y Lochaber, respectivamente. Continuamos. Y así la suma sacerdotisa dice: Hoy encendemos este fuego en presencia de los santos, sin malicia, sin celos, sin envidia, sin temer a nada bajo el sol, sino a los dioses supremos. A ti te invocamos, oh luz de la vida. Sé una llama brillante ante nosotros. Sé una estrella que nos guía desde el cielo. Sé un sendero tranquilo a nuestros pies. Enciende en nuestros corazones una llama de amor por nuestros semejantes, nuestros enemigos, nuestros amigos y todo nuestro parentesco. Por todos los seres humanos sobre la ancha tierra, oh misericordioso hijo de Cerdwin, desde lo más humilde que tiene la vida, al nombre que es más alto de todos. La suma sacerdotisa levanta en alto la vara fálica y camina lentamente en sentido de las agujas del reloj alrededor del caldero hasta quedar frente al sumo sacerdote y dice: Oh, sol, ármate para conquistar la oscuridad. La suma sacerdotisa presenta la vara fálica al sumo sacerdote y después se aparta a un lado. El sumo sacerdote saluda levantando la vara fálica y la vuelve a dejar sobre el altar. La doncella enciende la candela con una de las velas del altar y se la presenta al sumo sacerdote. Después se aparta a un lado. El sumo sacerdote lleva la candela al caldero y enciende la vela que hay en su interior. Devuelve la candela a la doncella, que la apaga soplando y la vuelve a dejar sobre el altar para coger las cuerdas. La doncella entrega las cuerdas al sumo sacerdote. La suma sacerdotisa ordena a todos alrededor del caldero, cada hombre frente a una mujer si es posible. El sumo sacerdote entrega los extremos de las cuerdas de acuerdo con las instrucciones de la suma sacerdotisa, reteniendo un extremo de la última cuerda y tendiendo el otro extremo a la suma sacerdotisa. Si hay un número impar de personas con más mujeres que hombres, retendrán dos extremos de una cuerda, o cuando hayan más hombres que mujeres, tenderá dos extremos a la suma sacerdotisa. En cualquier caso, él deberá estar vinculado con dos mujeres o ella con dos hombres. Cuando todos sostengan su cuerda, la tensarán con el nudo central sobre el caldero. Entonces empezarán a dar vueltas en sentido de las agujas del reloj en la danza de la rueda, hasta la runa de las brujas, acelerando y siempre manteniendo sujetas las cuerdas tensas o el nudo sobre el caldero. La danza de la rueda se mantiene hasta que la suma sacerdotisa grita ¡abajo! Y todo el conventículo se siente en un círculo, rodeando el caldero. El sumo sacerdote recoge las cuerdas, cuidando para que no caigan sobre la llama de la vela, y las vuelve a poner en el altar. A continuación, se traslada el caldero junto a la vela del este y se representa el gran rito. Después de el gran rito, el sumo sacerdote nombra una bruja reina de la primavera y la conduce frente al altar, la corona con la guirnalda de flores y la besa con el beso quíntuple. El sumo sacerdote va entonces llamando a cada hombre para que uno a uno besen a la reina de la primavera con el beso quíntuple. Cuando todos lo han hecho, el sumo sacerdote representa a la reina de la primavera su ramillete. El caldero es vuelto a colocar en el centro del círculo y empezando por la reina de la primavera, todos saltan por encima, de uno en uno o por parejas, sin olvidar formular un deseo.
Una vez terminado el salto del caldero, empieza la fiesta.